Hay días en los que todo parece al revés, pero aún ahí su gracia nos sostiene y guía. Bienvenidas a Guiadas por Gracia, un espacio seguro y lleno de esperanza, donde hablamos de propósito, procesos y un Dios que nunca se rinde contigo. Somos tus nuevas amigas, yo soy Jan Sotelo. Y yo soy Diana Lau Duarte. Ponte cómoda, abre tu corazón, lo que viene es para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio 1 del podcast Guiadas por Gracia. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotras. Hello, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, gracias por escucharnos en este primer episodio. Y es el primer episodio de la primera temporada, pero no es la primera vez que grabamos. Y quiero empezar por aquí, quiero contar esta historia. Ya es la segunda vez que estamos grabando esto, porque tuvimos como algunos problemitas técnicos, estamos aprendiendo, el video salió borroso, o sea, y les platicamos esto porque queremos ser muy vulnerables y queremos compartirles y que vean que no todo lo que se sube a redes sale perfecto. Sí. Entonces, pero pues lo tomamos del lado bueno, nos sirvió de ensayo y aquí estamos. Sí, no, y en este episodio, Jan, queremos platicar sobre una pregunta que es muy importante y que es la base de este podcast, que es uno de los fundamentos principales, y es ¿quién es Dios? Yo sé que a lo mejor te has preguntado a lo largo de tu vida o a lo mejor lo estás intentando redescubrir, pero hoy queremos abordar esta parte a través de cómo ha sido nuestro proceso, a través de nuestros testimonios, y bueno, que estamos muy emocionadas por platicar y contar sobre esto. Sí, me encanta. Justo cuando nos sentamos y surgió la idea del podcast y que queríamos hacerlo, dijimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y la idea principal es que nosotras somos emprendedoras. Ya llevamos yo 6 años, tú como 8, 10. Sí, 8, 10 O sea, más o menos. ya llevamos varios años emprendiendo, entonces queríamos hacer un podcast de emprendimiento, pero dijimos, a ver, hay que meterle algo más, o sea, algo que sea como pues nuestra esencia. Sí. Y pues no vamos a quitar a Dios de la ecuación, cuando para nosotras es lo más importante. Lo primero, sí. Es lo primero. Entonces ahí es donde empezamos un podcast para mujeres emprendedoras y vamos a tocar otros temas también en los que hemos ido aprendiendo o que nos interesan. Pero creo que este de quién es Dios para mí es la base de todo. O sea, 100%, sí. podemos hablar de finanzas y podemos hablar de imagen y podemos hablar de viajes y podemos hablar de lo que quieran, pero con Dios en el centro, ¿no? Entonces, por eso elegimos este tema, como bien decía Diane, y queremos platicar un poquito de nuestro testimonio también para que sepan, ¿no? Desde dónde hablamos, cuál es nuestra perspectiva, nuestra creencia. Entonces, si quieres, ¿empiezo yo? Sí, cuéntanos, Jan, un poquito Que de ti. ya voy encarregada. Mira, a ver, les platico. Yo soy la chava que nació y creció en la iglesia. Literal, desde cuna hasta jóvenes, también de bisabuelos, de abuelos, de padres cristianos. Entonces, ese era mi mundo, eso era lo que yo conocía. Y creo que en mi proceso, en este caminar con Dios, podía dividirlo en 4 etapas, muy sencillas, pero creo que así lo interpreto. Okay. Y la primera etapa es esta parte, pues, de pequeñas, donde estamos en la iglesia y yo recuerdo como crecer escuchando o pensando que Dios era como como un Dios enojón, digamos, el Dios del Antiguo Testamento, donde si hacías algo te iban a castigar. Entonces yo me acuerdo de niña pensar, pórtate bien porque si no, Dios te castiga. O sea, como más desde una parte temor hacia miedo, ¿sabes? O sea, como que yo me acuerdo que algo así tenía en la mente. Y ya después estaba la otra parte del Dios del Nuevo Testamento, que era el Dios amoroso, el Dios que mandó a Jesús, el Dios compasivo. Pero obviamente hoy lo veo con otros ojos y es como, no, a ver, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios no es ni malo ni regañón, ¿no? Como a veces enseñan, porque te digo, yo recuerdo como que así alguien me dijo, sino Él es muy paciente y Él da muchas oportunidades. Incluso en el Antiguo Testamento, que era el ejemplo que ponía, de claro que Dios castigó, pero si leemos todas las historias es como, no, a ver, Dios les dio muchísimas oportunidades y mucho tiempo como de redención, de arrepentimiento, y la gente no creía o no quería arrepentirse. Entonces, evidentemente, pues iba a haber una consecuencia. Entonces, esa es como la primera etapa. Después, la segunda etapa sería como, yo crecí, sí creyendo en Dios,
pero era como este Dios, el Dios de mis padres Ujú. o el Dios de los domingos, ¿sabes? O sea, este Dios donde sí creía en él, pero creo que no había una relación con él. Ok. No sé Sí, si te sí, pasa. sí, 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 claro. O sea, yo recuerdo esa etapa donde pues leía la Biblia, pero porque tenía que leerla, como que porque era algo Como que por tenía que hacer. obligación o Entre como lo obligación o el sentías. checklist, ¿no? Es Sí, como, ok, ya la leí, ya lo que sigue. listo, vamos. Ujú. Justo, pero no era una relación como tal. Y yo ahí ya estaba sirviendo en la iglesia, ¿sabes? O sea, te digo, creí en Dios, serví en la iglesia, pero como que algo faltaba. Luego viene mi etapa favorita, que es cuando Dios se revela a mi vida. O sea, para mí ese es el antes y el después, es el cambio total, porque aprox yo tenía como 18 años, Ujú. estaba en la universidad y simplemente fue como una convicción en mi corazón que Dios me puso que Él era real y que me creó para su gloria. Y se me vienen a la mente muchísimos ejemplos, ¿no? Ahí de historias de la Biblia, de personas que pues creían en Dios, por ejemplo, Job. En Job Ujú. 1 nos habla de, ok, Job era temeroso de Dios. Sí. Y durante todo el libro, o sea, vemos como un proceso que él vive con Dios. Y en el 42, en Job 42, está esta famosa frase cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis Mis ojos ojos te te ven. ven. Entonces, para mí ese es como, claro, hubo un encuentro realmente con Dios, o sea, Dios se reveló a su vida. También se me viene el ejemplo de Saulo, ¿no? Cómo perseguía a los cristianos, sabemos su historia, y se aparece Jesús, o sea, un encuentro con Jesús lo cambia todo, Ujú. nunca vuelve a ser el mismo. Y yo sí viví también ese momento. O sea, no se me apareció, no fue nada así extremo, pero sí fue un momento, un segundo de una convicción total en mi corazón, que yo dije, ya no hay vuelta atrás. Por eso es como mi etapa favorita. Y ya la última parte, que es donde estoy actualmente, que mi fe está firme en Dios, no tengo duda, pero pues es un proceso. O sea, seguimos como en el Dios te creo, Dios ayúdame, y por alguna cosa, ¡fum!, caemos. O sea, estoy, digamos, en ese proceso actualmente, pero gracias a Dios es que pues Dios ya se reveló a mi vida, yo ya lo conozco, mi fe está firme en Él y tengo esta relación con Él, que creo que es lo más importante. Ay, qué padre, Jan. Me encanta, me encanta cómo Dios ha ido revelándose de una manera diferente en estas diferentes etapas que nos cuentas y me encanta. Por ejemplo, yo no nací o yo no soy cristiana desde bebé. Ujú. Yo lo conocí cuando tenía unos 8, 9 años, más o menos. Había una señora que le rentaba a mi mamá porque ella tenía un negocio y ella nos empezaba a invitar a la iglesia, hola, oigan, es que tenemos reunión los jueves, vengan y todo. Y empezamos a ir, únicamente empezamos a ir en ese entonces mi mamá, mi hermano y yo. Entonces yo tengo también recuerdos súper bonitos porque yo me acuerdo ir a la escuelita dominical y con tanto Oh. amor que nos enseñaban la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que desde ahí, no sé, mi vida, aunque siendo yo chiquita, como que mi mente dimensionaba todo esto, ¿no? Como que veía a Dios de una manera diferente, ¿no? Dios, o sea, con las historias de la Biblia que nos cuentan, ¿no? Entonces, como que lo veía yo diferente, pero también tuve dos puntos de quiebre ya en mi vida. A ver, cuéntanos. Uno de ellos fue cuando estaba terminando la secundaria, iba a pasar a la prepa. Entonces, ese fue uno de los primeros puntos de quiebre. Hago mi examen para la prepa pues bueno, por una u otra razón, acabo no siendo seleccionada para entrar a la prepa y todo mi mundo se derrumba, ¿no? O sea, una niña ¿Cómo adolescente crees? Sí, de que claro. 14, Sí, como 15 años, 15, ajá. 15 años, entonces justo, y yo era la niña que iba a la iglesia todos los domingos, que iba a mi grupo o mis reuniones de adolescentes y que estaba como súper metida, estaba súper comprometida, pero Dios me dice, ¿sabes qué? Alto, ¿no? Estás poniendo otras cosas sobre mí. Entonces, Ok. mi corazón no era 100% para Dios. Entonces Él me dice, alto, ¿sabes qué? Un año no vas a estar en la escuela, vas a dejar de estudiar.
pero no dejé de prepararme durante ese tiempo. Seguí yendo a clases de inglés, servía en Zona Kids. Zona Kids es un ministerio de la iglesia de niños, ¿no? Ujú. Entonces empecé a participar en el ministerio y realmente ese año yo no lo veo como un año perdido, ya Ujú. realmente fue un año increíble en el que Dios transformó mi vida, me abrió los ojos, me mostró muchas cosas, pude conocerlo a él de muchas formas diferentes y realmente me hace muy feliz recordarme y volver atrás en el tiempo a ese momento y realmente me es muy agradecida. Pero sabes, Jan, justo cuando estamos en medio de las situaciones, como que te frustras, ¿no? De por qué yo, por qué a Sí, porque mí. no se entiende, ¿no? O Exactamente, sea, pero esto realmente nos hace confiar en Dios, saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ujú, Y otro momento, el otro momento de quiebre en mi vida fue cuando estaba en la universidad, Jan. ujú, Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad, Dios me regaló la oportunidad de poderme ir a estudiar un tiempo a Portugal. Entonces estuve un tiempo allá, pero antes de irme estaba yo muy mal de la vesícula. Me iban a operar de emergencia y estaba muy mal. Pero entonces lo que pasó, Jan, fue que estuvimos orando. Me acuerdo que fue un año muy intenso. Antes de irme estuvimos orando, estuvimos pidiendo y orando a Dios por sanidad para que si Él estaba en su propósito yo pudiera irme. ujú. Entonces, justamente ahí fue otro momento en el que yo vi a un Dios sanador. Me sanó Jan, fui a hacerme el último radiografía o ultrasonido, estas cosas, y ya no salía nada. Entonces ya no había nada, yo ya había sido sanada, pues por la gracia de Jesús y tuve la oportunidad de irme. Entonces Dios habló increíble durante ese tiempo que yo estuve afuera, conocí personas en Cristo increíbles que son grandes amigos ahora de diferentes partes del mundo y fue increíble, Jan, realmente Dios me mostró otra forma de poder depender de Él, de poder caminar en fe pues es increíble. Y justo viene a mi mente un versículo que está en 2 Corintios 12:9 que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Jan. Ujú. Y pues me encanta este versículo y pues es algo que me emociona bastante al contarlo, Jan, de cómo Dios ha sido tan bueno y quién ha sido Dios para mí hasta ahora. Ay, está padrísimo. Fíjate que no me acordaba esa historia de que habías dejado de estudiar un año. Y que Ujú. para muchos, pues sí, lo ven como un tiempo perdido, lo regresan a la escuela y ya van un año más atrasados. O sea, sí conozco varios casos, pero no lo ven o no los había escuchado así como tú, de al contrario. Pues gracias a Dios fue un tiempo Sí. muy bueno, una pausa que él te pidió hacer o te mostró que era necesaria y que te sirvió y te ha servido hasta el día de hoy. Sí, sí, porque ahora, pues bueno, me encanta el inglés, me gusta el idioma que a pesar de al inicio era malísima, me costaba el verbo to be, o sea, no lo entendía. Y pues bueno, al día de hoy pues lo utilizo bastante, ¿no? En mi relación y todo, ¿no? Entonces es increíble como Dios obra de maneras que ni nos imaginamos, ¿no? Justo, eso no está en el script, pero sí quiero que lo comentemos, que de la segunda historia que Diana nos contó de que se fue a Portugal, o sea, pero previo a eso, como el súper dolor y demás, y cómo Dios la sanó, parte de tu viaje no solo fue que pudieras salir del país, que Dios te permitía vivir experiencias y conocer gente, Ujú. sino que el día de hoy sigues viendo o viviendo una bendición de eso. ¿Nos quieres Sí. contar? Sí, está increíble, Jan. Pues sí, tuve la oportunidad de conocer al que ahora es mi novio al día de hoy y pues o sea, estoy muy feliz. Ay, eso me Pues sí, encanta. Sí, justo esa sí. historia quería que la contara Diane también, se le estaba saltando. Y creo que, bueno, ya platicamos un poco de cómo es que Dios se ha revelado en nuestra vida, ¿no? A través un testimonio muy breve. Evidentemente, en los episodios, pues les vamos a ir contando más historias, más momentos Sí. donde Dios ha sido bueno, donde nos ha mostrado su poder, su amor, su gracia. Y me gustaría ahora poner sobre la mesa como algún consejo Ujú. que le daríamos a nuestro yo del pasado. O si pudiéramos regresar el tiempo, ¿qué haríamos diferente? Yo, ¿qué haría diferente, Jan? Escuchar la voz de Dios, únicamente.
Vivimos Ok. en un mundo en el que hay demasiadas voces a nuestro alrededor que te dicen, haz esto, haz lo otro por aquí, por allá, pero lo que yo haría diferente es eso, únicamente centrarme en escuchar la voz de Dios, seguir lo que Él quiere para mi vida mediante el Espíritu Santo, dejarme guiar para hacia donde yo vaya, para lo que Él quiere que yo vaya, hacia donde tengo que ir, qué hacer y no qué hacer. Porque ahorita todo en lo que vivimos nos quiere robar la atención, Jan. Ujú. Está luchando por robarnos la atención. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de escuchar únicamente la voz de Dios y dejarnos ser guiadas por Él. Eso es lo que yo haría diferente. Y eso está cañón. Porque, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo con tu consejo. Creo que es muy, muy bueno, sobre todo para alguien que va empezando en su caminar con Dios, pero para Sí. nosotras, ¿no? Que ya llevamos como cierto camino, o sea, es importante. No digo que sea fácil, pero sí es muy importante, está padrísimo. Me encanta, Jan. Oye, ¿y tú qué consejo darías o qué harías diferente? Fíjate que creo que un consejo que le daría a mi yo del pasado sería ahorra, pero no tiene Ok. nada que ver con el tema. Pero hablando del tema de nuestro caminar con Dios, sería conoce al Espíritu Santo. Sí. Y este tema para mí es bien, bien importante porque es algo que me hubiera gustado tal vez saber o entender antes, ¿no? Como ya les platiqué en el proceso precisamente de mi caminar con Dios, pues Ujú. yo desde niña conocí a Dios y Dios me permitió irlo conociendo en diferentes etapas, en diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero creo que conocer al Espíritu Santo y tener una relación con Él es todo, es cuando le ves sentido a las cosas, por así Sí. decirlo, ¿no? Que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, partiendo desde ahí, y que yo crecí, por ejemplo, en una iglesia donde no se mencionaba mucho, o sea, se creía, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hasta ahí. Ujú. Entonces fue a través que Dios se reveló a mi vida, pues que conocí a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y es ahora, pues mi mejor amigo, literal. Sí. em, y sigo en ese proceso de caminar que para mí es la base de todo. Entonces, ese pudiera ser el consejo, el conocer al Espíritu Santo. Buenísimo, Jan. Sí, me encanta. Yo también quisiera dar tres consejos muy chiquitos, pero que tienen mucho poder. El primero es confía, ten fe sobre todas las cosas. Realmente, aunque creas que estás en una situación difícil o por más que no veas la salida, simplemente confía en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. El segundo que yo te diría es no dejes de orar. Eh, Como te decía Jan, vivimos en un mundo que busca robarnos la atención de absolutamente todas las cosas, Ujú. pero debemos de encontrar ese momento en el que solo seamos Dios y nosotros. Ese es nuestro lugar seguro, ese es el mejor lugar que podemos encontrar, sin importar las cosas, sin importar las situaciones. Ese es nuestro mejor lugar en el que debemos de estar. Y el último que yo diría es sirve a los demás. También vemos en redes sociales como de tú primero, tú después, pero tú siempre, tú. Pero tenemos el mejor ejemplo de vida que es Jesús. Él siempre puso a los demás primero, Ujú. sirvió a los demás con amor, lo hizo increíble y creo que es también de gran bendición que nosotros podamos hacer esto, ¿no? Servir a los demás, amar a los demás. Creo que eso sería lo que yo les diría hoy. Ok, entonces nos dijiste, hay que confiar, hay que orar y hay que servir a los demás. Justo, sí, ya. Ay, me encanta, está padrísimo. Y también quisiera agregar, hace ratito que mencionabas de la importancia de escuchar la voz de Dios, Ujú. creo que se nos da hasta para un tema de podcast. O sea, lo considero como de los fundamentos o de las bases y que muchas Sí. personas, em, pues como que a veces hay la duda, ¿no? De cómo escucho a Dios. O sea, a mí sí me pasó que de repente leí algo en la Biblia y yo sentía que era Dios hablándome. Y entonces luego lo compartía con amigos así de, ay, es que Dios me dijo que me ama, no sé, algo. Ujú. Y un amigo siempre me decía, es que ¿cómo escuchas a Dios? O sea, para él era muy impactante y para mí simplemente era el hecho de como poder entender lo que Dios nos
pues me estaba como diciendo en ese momento. Entonces creo que eso estaría padre si quieren que grabemos o que hablemos de eso, escríbanos en los comentarios, por ahí díganos y podemos hacer un episodio específico de cómo es escuchar la voz de Dios. Sí, me encanta, Jan. ¿Qué te llevas de este tema, Jan? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué fue lo que más resonó de este tema en ti? Justo, antes de irnos, quise agregar como esta parte, ¿no? Ujú, Platicamos cómo es nuestro caminar con Dios ujú, y falta responder la pregunta inicial que les decíamos, ¿quién es Dios? Y qué es la base de todo. Entonces, literal para mí Dios es todo, o sea, sí. es Dios creador, es Dios salvador, es mi amigo, es mi padre. Tú creo que decías en el, no, casi en un episodio que grabamos y no salió, o en el piloto, pero tú decías, él es mi socio, y esa Ujú, palabra me encantó. Eh, y hay dos partes en la Biblia donde Dios nos muestra quién es Él. Eso es como lo que yo percibo de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios sí. para mí? Pero la Biblia es muy clara de quién es Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí en Éxodo 34, cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí y le va a dar las tablas de la ley y demás, Dios se revela literal a Moisés y se describe a sí mismo. O sea, eso es lo que me Sí. encanta. Dios le dice ahí en Éxodo 34, yo soy Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces me encantan las palabras Ay, de qué Dios a hermoso. sí mismo, Ujú, misericordioso, piadoso. O sea, no es como yo lo veía de niña de, ay, es un Dios enojón que me va a castigar. No, ujú, o sea, es justo, obviamente no vamos a quitar esa parte, y es poderoso y tiene, o sea, mil características, pero aquí me gusta mucho cómo Dios se describe a sí mismo, misericordioso y piadoso. Y después, en el Nuevo Testamento, el otro día estaba leyendo en un libro que Charles Spurgeon decía que, bueno, existen los cuatro evangelios en la Biblia, ¿no? ujú, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si sí. sumamos todos los capítulos, nos dan 89 capítulos. Y hay un solo lugar en estos 89 capítulos donde Jesús habla sobre su propio corazón. Y eso está ahí en Mateo 11, 28 al 30, que es donde Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, Ay, esa parte me encanta y siento, o sea, que podemos conectarlas como Dios desde el inicio de todo les dice, soy fuerte, soy misericordioso, soy piadoso. Después viene Jesús y también les dice, soy manso, soy humilde. O sea, no llega, es poderoso, ¿no? Pero claro. no llega con esas credenciales del todopoderoso, el más grande, sino es esa humildad, ese, o sea, es súper accesible, es tranquilo. Entonces, esa parte de Dios a mí me encanta y que lo vamos pues conociendo, ¿no? En este caminar con Él. Entonces, si yo lo pudiera describir en una palabra, ¿quién es Dios? Diría que Dios es incomparable. Ay, qué hermoso, Jan. Sí, me encanta porque por más que tengamos palabras, nunca vamos a lograr expresar lo que ha sido Dios, ¿no? O en una palabra es increíble, ¿no? Como ver Él, cómo se muestra nuestras vidas de diferentes formas a lo largo de diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Para mí Dios sí, también es mi todo, no podría encontrar quizás una palabra Ujú. para decir quién es Dios para mí, pero lo he visto como un padre amoroso, lo he visto como mi mejor amigo, como mi socio de negocios, mi sustento en medio de la tempestad, en medio de cualquier situación, ¿no? Eh, mi todo, ¿no, Jan? Y es increíble. Y yo quisiera, Jan, para finalizar, que ustedes también nos puedan hacer un post o que puedan hacer una historia y nos puedan etiquetar @guiadas por gracia y que nos cuenten quién ha sido Dios para ustedes, cómo lo han podido experimentar, cómo lo han visto en sus vidas. Las vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo, vamos a estar orando también por ustedes. Entonces nos encantaría que pudieran etiquetarnos y también podamos nosotras conocer un poco más de sus historias, de su vida. Ay, sí, estaría increíble que nos puedan compartir cómo es que Dios se ha revelado a sus vidas, o incluso si hay una persona que tal vez todavía no se Sí, acerca, más bien se está acercando a Dios, pero tal vez no ha tenido este encuentro con o no Él, sabe cómo también. o no sabe cómo.
O sea, nos pueden escribir por ahí como pues yo quiero acercarme a Dios, esto me interesa, ¿no? Y podemos guiarlas un poquito a través de lo que dice la Biblia, a través de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces estaría increíble que nos puedan comentar. Sí, queremos escucharlas, queremos leerlas, queremos ser unas amigas para ustedes. Y como decíamos en el episodio piloto, Jan, no somos perfectas, pero sí creemos en un Dios perfecto y queremos también que Él nos use a través de este proyecto que estamos haciendo. Ay, sí, me encanta. Y pues muchas gracias por escucharnos. Ya nos despedimos de este primer episodio. Esperamos por ahí leerlas y nos escuchamos pronto. Que estén muy bien. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ayúdanos a llegar a más personas suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigas. También puedes seguirnos en Instagram y TikTok como @guiadasporgracia. Y recuerda, su gracia te alcanza justo donde estás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.